Película Los Olvidados del año 1950, dirigida por Luis Buñuel, es una película que refleja de manera cruda pero real las condiciones de pobreza, desigualdad y rezago económico que existen en México. Esta obra cinematográfica no solo documenta un contexto histórico, sino que nos invita a reflexionar sobre la realidad que se vivía en el país en aquella época. Es importante analizar esta película junto a fuentes que serán mencionadas posteriormente, ya que podremos darnos cuenta de que la pobreza y la desigualdad no son fenómenos actuales, sino que son acontecimientos que todavía persisten en nuestros días. La película destaca que la pobreza, desigualdad y rezago económico en México han generado problemas como delincuencia e ignorancia, que persisten en muchos grupos rezagados económicamente desde varios años atrás. Desafortunadamente, no podemos encontrar una solución a corto plazo, pero podemos hacer reflexionar a la sociedad para crear conciencia sobre que lo anterior son grandes problemáticas presentes en México. En la década de 1950, México se encontraba en pleno desarrollo del proceso de industrialización, promovido por el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Este modelo buscaba el crecimiento económico a través de la sustitución de importaciones. De igual manera, ignoró las necesidades de las clases trabajadoras y rurales. Otro factor importante a mencionar es el capitalismo, el cual es un sistema basado en la idea de que el trabajo genera riqueza. Dicha riqueza normalmente la obtiene una sola persona por medio del trabajo de más personas. Genera bienes tanto como pobreza. Esto promueve la desigualdad pues está relacionada directamente con el rezago, ya que la distribución de la riqueza está desequilibrada. La competencia en el mercado puede ocasionar que los trabajadores sean sobreexplotados. Por lo tanto, su salario se irá reduciendo. La mayor parte de la riqueza se concentra en cierto sector que son personas de clase alta, dejando en desventaja a personas de clases más bajas. Como evidencia, la película retrata una parte de la Ciudad de México donde las oportunidades eran escasas para los sectores más vulnerables. No existían recursos ni había acceso a la educación, lo que inevitablemente causa que los personajes se desarrollen en un ambiente lleno de marginación y violencia, ya que en la sociedad mexicana de 1950 el más fuerte era el que sobrevivía. En Los Olvidados, los niños y adolescentes son los más vulnerables, ya que viven en un entorno lleno de carencias materiales y emocionales. Son víctimas de un sistema que los margina desde el nacimiento, sin acceso a recursos básicos ni oportunidades de progreso. Es por esto que su entorno los obliga a ser violentos y cometer actos de delincuencia para poder vivir al día. El director no utilizó escenarios ficticios para retratar la vida de estas personas, sino que empleó locaciones reales en los barrios más marginados. Incluso las casas donde se desarrollan las escenas son auténticas, logrando así una representación fiel a la realidad. Como se señala en los textos de Humboldt, las comunidades indígenas fueron confinadas a tierras menos fértiles y sujetas a impuestos excesivos, patrones que persisten en la desigualdad urbana reflejada en Los Olvidados. Estos rezagos no solo son económicos, sino también culturales y sociales, como lo evidencia el analfabetismo y la violencia que enfrentan los personajes. En el presente, los datos del CONEVAL sobre pobreza y desigualdad han incrementado a partir del año 2016, lo que nos lleva a la conclusión de que no ha existido un gran cambio en la situación económica de México. Estadísticamente, la población rural es la que más carece de recursos, pues en el año 2004, durante el mandato de Vicente Fox, se hizo otro censo con la intención de demostrar que en su sexenio disminuyó el nivel de pobreza en el país, cosa que no fue cierta, ya que este sector se vio bastante afectado. Comparando los años de 1950, 2004 y 2016, podemos afirmar que la pobreza en México sigue siendo una de las mayores problemáticas que afectan a la sociedad y al país. El contexto presentado por Buñuel resalta cómo la miseria y la falta de atención por parte del gobierno crean una sociedad llena de desesperación y violencia, problemas que aún siguen vigentes. En Los Olvidados, la frase del narrador, la sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado.
resuena con las actuales discusiones sobre la responsabilidad colectiva frente a la desigualdad. Aunque la pobreza ha disminuido en ciertos indicadores, los rezagos económicos aún continúan afectando desproporcionadamente a los sectores rurales y a ciertos sectores urbanos. El acceso a beneficios está condicionado por impedimentos, como la desigualdad educativa y la discriminación. En el caso mexicano, el crecimiento económico no se ha traducido en una mejora significativa para las comunidades más vulnerables, como lo reflejan tanto los estudios de Volvinic como las condiciones en las que viven y se desarrollan los personajes de Buñuel. El cambio social en México ha sido lento y desigual. Desde la década de 1950 hemos visto momentos de transformación, como las políticas sociales implementadas en la segunda mitad del siglo XX, que lograron reducir algunos indicadores de pobreza. Sin embargo, estos avances han sido inconsistentes. La historia nos enseña que los mecanismos sociales que ignoran las necesidades de los sectores vulnerables inevitablemente enfrentan crisis. La película es un recordatorio de cómo el abandono sistémico perpetúa la violencia y el rezago social. La crueldad retratada en Los Olvidados, como la escena en que el cuerpo de Pedro es arrojado a la basura, simboliza las consecuencias éticas de ignorar las desigualdades e injusticias. Este simbolismo sigue siendo relevante, ya que la indiferencia hacia las comunidades mayormente marginadas limita el desarrollo social del país en su conjunto. Ojalá los mataran a todos antes de nacer, afirma don Carmelo, en la película representando una idea que incita a la exclusión y repudio de los marginados. Aunque estas ideas parecen atroces, son un reflejo de un contexto histórico donde las mismas víctimas de la desigualdad se atacan y generan rechazo entre ellos. Este fenómeno, conocido como conflicto horizontal, acentúa las divisiones internas entre los sectores más vulnerables, desviando la atención de las verdaderas causas de la exclusión. La película Los Olvidados nos recuerda que la desigualdad y la pobreza no son inevitables, sino el resultado de decisiones históricas y políticas. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de aprender de estas narrativas para construir un futuro más justo. La obra de Buñuel trasciende su tiempo, urgiéndonos a enfrentar las injusticias actuales con empatía y acción. Solo así evitaremos que las historias de marginación, como las de Pedro y sus compañeros, sigan repitiéndose.